Desde el momento en que pusimos un pie en Guadalajara, la ciudad nos envolvió en su vibrante caos. La humedad del aire nocturno se mezclaba con el aroma del asfalto caliente, los puestos de comida callejera y la lejana música de mariachi que flotaba entre las calles iluminadas por luces amarillentas. Tomamos un taxi hasta nuestro Airbnb, un edificio antiguo enclavado en el corazón del centro, con balcones de hierro forjado y una fachada que seguramente había visto generaciones enteras venir y desaparecer. Había algo en su arquitectura, en su silencio entrecortado por el bullicio lejano, que lo hacía parecer suspendido en el tiempo. Al abrir la gran puerta de madera y cruzar el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda. No por frío, sino por una sensación indescriptible, como si de pronto el aire se hubiese vuelto más denso. Miré a mi pareja, quien también frunció el ceño, pero no dijo nada. Tal vez solo era el cansancio del viaje. La dueña del Airbnb nos había dejado instrucciones en un mensaje, la llave estaría en una pequeña caja metálica junto a la puerta. La encontramos y entramos sin problemas. El interior del apartamento era amplio, con techos altos y molduras de yeso. Había algo solemne en la forma en que la luz de los faroles de la calle se filtraba por las grandes ventanas, proyectando sombras largas y deformes sobre las paredes de color crema. Nos movimos lentamente por el espacio, explorando cada rincón. El aire estaba impregnado de un leve olor a humedad, a madera antigua, y algo más, algo casi imperceptible pero incómodo, como si en algún rincón de la habitación quedara atrapado el rastro de alguien que había estado allí antes. El eco fue lo primero que notamos. No era un eco normal, de esos que se producen cuando un espacio está vacío o tiene una acústica particular. Era algo más sutil, más inquietante. Cuando hablábamos, nuestras voces parecían prolongarse un instante más de lo natural, como si fueran absorbidas y luego devueltas con un leve retardo. Cuando movíamos los pies sobre el suelo de madera, el crujido parecía resonar con una extraña duplicidad. Al principio lo ignoramos, convenciéndonos de que era una peculiaridad del apartamento. Dejamos nuestras maletas junto a la cama y recorrimos el resto del lugar. La cocina era pequeña, con azulejos antiguos y una nevera que hacía un zumbido constante. El baño tenía un gran espejo biselado que reflejaba la luz de una lámpara tenue, dándole a todo un matiz amarillento. La habitación principal era espaciosa, pero algo en ella me hacía sentir inquieto. La cama estaba bien hecha, con sábanas blancas perfectamente dobladas, pero la forma en que la luz de la calle entraba a través de los postigos semiabiertos le daba un aire extraño. Era como si la habitación nos esperara, o peor, como si alguien ya estuviera allí antes de nuestra llegada. Nos sentamos en la cama, exhalando el cansancio del viaje. Mi pareja miró alrededor con una expresión difícil de leer. «Se siente raro aquí, ¿no?», murmuró, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Asentí, pero no quería alimentar la sensación de incomodidad. Debe ser la antigüedad del edificio, pensé. Pero dentro de mí, algo no encajaba. Decidimos ducharnos y prepararnos para dormir. Mientras me cepillaba los dientes frente al espejo del baño, noté que el reflejo a mis espaldas parecía demasiado oscuro. Como si la esquina de la habitación estuviera más profunda de lo que realmente era. Me giré rápidamente, pero todo parecía normal. Mi pareja ya estaba en la cama cuando salí del baño. Apagué la luz y me metí bajo las sábanas. El silencio era absoluto. Y entonces, lo escuché. Un susurro, leve pero inconfundible, proveniente del pasillo. No fue un sonido de la calle, ni el crujido de la madera. Era una voz. Susurrante, baja, casi imperceptible, pero estaba ahí. Me quedé completamente inmóvil, con el corazón latiéndome en la garganta. Mi pareja respiraba con calma, aparentemente ya dormida, ajena a lo que acababa de ocurrir. Quise pensar que había sido mi imaginación. Pero en el eco de aquel apartamento, donde los sonidos parecían prolongarse más de lo normal, algo me decía que esa voz no pertenecía a este mundo. El peso de la oscuridad era distinto en ese apartamento. No era el tipo de negrura apacible que invita al descanso, sino algo más denso, más sofocante, como si la noche aquí fuera más profunda que en cualquier otro lugar. A pesar del cansancio del viaje, mi sueño fue inquieto, como si en el fondo de mi subconsciente algo me empujara a permanecer alerta. No sé cuánto tiempo dormí antes de que me despertara aquel sonido.
Al principio, fue apenas un murmullo, un susurro ahogado que flotaba en el aire como el eco de una oración olvidada. Mi cuerpo se tensó de inmediato, mis ojos abriéndose en la penumbra del cuarto. El sonido no venía de la calle. No era el bullicio lejano de los bares ni el ruido amortiguado de los autos. Era algo más íntimo, más cercano. Se deslizaba en el aire como si estuviera dentro del cuarto, como si la misma habitación respirara un lamento silencioso. El idioma era español, pero no como lo hablamos hoy. Era un acento viejo, gastado por el tiempo, como las voces que quedan atrapadas en las iglesias coloniales o en los rezos de los ancianos. Eran palabras entrecortadas, súplicas incomprensibles, arrastradas como si la lengua misma se negara a pronunciarlas con claridad. Me incorporé lentamente en la cama, con la garganta seca y la piel erizada. Mi corazón golpeaba fuerte dentro del pecho. Giré la cabeza hacia mi pareja, esperando que siguiera dormida, pero para mi horror, sus ojos estaban abiertos, fijos en la oscuridad. ¿Lo escuchaste?, murmuró con un hilo de voz, apenas un suspiro. Tragué saliva y asentí. No había sido mi imaginación. Algo estaba allí. El murmullo continuaba, fluctuando entre el umbral de lo audible y lo imperceptible. Cerré los ojos por un instante, intentando racionalizarlo. Tal vez era el viento colándose por las viejas rendijas del edificio, o alguien en otro apartamento hablando en voz baja. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. No sonaba como una conversación, ni como un ruido fortuito. Era algo constante, persistente, como un rezo repetido en un ciclo interminable. Y entonces, el sonido cambió. Un golpe seco, fuerte, retumbó en la puerta del cuarto. Un golpe. 2, 3. El aire pareció congelarse. El silencio que siguió fue peor que el sonido mismo. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y contenidas. Mi pareja apretó mi brazo con fuerza y por el reflejo de la tenue luz que se filtraba desde la calle, pude ver el terror en sus ojos. Nos quedamos paralizados. El tiempo se estiró en una agonía insoportable. No me atrevía a moverme. Cada fibra de mi ser me decía que no debíamos abrir la puerta, que algo esperaría del otro lado, algo que no pertenecía a este mundo. Los segundos pasaron, convertidos en siglos. Traté de escuchar con más atención, pero todo lo que quedaba era ese silencio sepulcral. No me atrevía a hablar, a respirar más fuerte de lo necesario. Mi mente jugaba con la posibilidad de que hubiera sido el edificio asentándose, de que tal vez alguien del otro lado de la pared hubiera golpeado sin querer. Pero en lo profundo de mis pensamientos, sabía la verdad, aquellos golpes habían sido intencionales. Habían sido para nosotros. Quise armarme de valor y levantarme a revisar, pero mi cuerpo no respondía. Me sentía como si algo invisible me sujetara a la cama, como si cualquier movimiento indebido pudiera atraer la atención de aquello que nos acechaba. Mi pareja se aferró a mí y susurró. No abras. No pensaba hacerlo. Nos quedamos así, en la penumbra, esperando algo que nunca llegó. El sonido no volvió, pero la sensación de ser observados permaneció. Cada sombra en la habitación parecía más alargada, más densa, como si ocultara algo que no podíamos ver. Pasaron horas antes de que el sueño nos venciera por puro agotamiento. Pero incluso en el descanso, una parte de mí se mantuvo alerta, esperando el siguiente susurro, el siguiente golpe. Sabía que aquello no había terminado. El amanecer llegó con una luz grisácea y pálida, filtrándose a través de las persianas de la habitación como un respiro después de una noche asfixiante. Apenas dormimos. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que algo se movía en la periferia de mi visión, algo que no debía estar allí. Mi pareja también se despertó varias veces en la madrugada, tensa, con la piel erizada. No hablamos de lo que había ocurrido, no hacía falta. Estaba ahí, entre nosotros, en la forma en que evitábamos mirar hacia la puerta del cuarto, en el temblor de nuestras manos al preparar café en la pequeña cocina. Decidimos contactar al anfitrión. No quería sonar paranoico, pero necesitaba una explicación. Tal vez los ruidos tenían una razón lógica, tal vez el edificio era viejo y las tuberías crujían de noche, o alguien más tenía acceso a la casa sin que lo supiéramos. Llamé por teléfono, y una voz masculina contestó después del segundo tono. ¿Todo bien con su estadía?
Preguntó con tono amable. Inspiré hondo. No quería sonar como un turista asustado, pero necesitaba respuestas. Sí, todo bien, en general. Solo queríamos preguntar algo. Ayer en la noche escuchamos algunos ruidos extraños. Voces, golpes en la puerta. ¿Es común? ¿Hay vecinos cerca? Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, uno demasiado largo para ser casual. Bueno, dijo finalmente, con una pausa medida. Es un edificio antiguo, tiene mucha historia. A veces se escuchan cosas, pero nada de qué preocuparse. Su tono era evasivo, casi como si quisiera minimizarlo, pero la manera en que lo dijo me puso la piel de gallina. No nos preguntó qué tipo de ruidos, ni nos dio una explicación razonable. Solo mencionó que la casa tenía mucha historia. Y lo dijo como si eso fuera suficiente. Algo en mi estómago se revolvió. Había algo que no nos estaba diciendo. El día transcurrió con una sensación de inquietud. Salimos a caminar por el centro de Guadalajara, tratando de distraernos con la arquitectura colonial, el bullicio de los mercados y los aromas de la comida callejera. Pero la sensación de que algo nos seguía acompañando era imposible de ignorar. Cada vez que miraba una vitrina o el reflejo en los cristales de un edificio, tenía la impresión de que algo se movía en el fondo, siempre fuera de foco. Cuando regresamos al Airbnb, la luz del atardecer se filtraba en tonos naranjas a través de las ventanas, alargando las sombras en el suelo. Todo estaba tal como lo habíamos dejado, pero la atmósfera se sentía aún más pesada. Como si la casa supiera que habíamos preguntado por ella. Esa noche, los susurros volvieron. Pero esta vez eran más claros. Desperté con un sobresalto cuando una voz susurrante, profunda y gastada, se deslizó en el aire como un viento envenenado. Mi pareja también se sentó de golpe en la cama, con los ojos desorbitados. ¿Lo escuchas? Susurró con el aliento entrecortado. Asentí, con el corazón golpeando en mi pecho. Era un murmullo monótono, una letanía dicha con un tono rasposo, como el de alguien que ha estado repitiendo las mismas palabras por siglos. No eran solo sonidos dispersos. Eran frases. Rezaban. No podía entender del todo lo que decían, pero había algunas palabras que sí distinguía. Dios, perdón, sangre, abajo. El aire se volvió gélido. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la sensación de presencia se hizo insoportable. Miré hacia la puerta del cuarto, que estaba entreabierta, dejando ver un fragmento del pasillo exterior. Y entonces lo vi. Una sombra. Oscura, amorfa, moviéndose detrás de la ventana del pasillo, más allá de la puerta. Mi garganta se cerró. Quise decir algo, alertar a mi pareja, pero el miedo me paralizó. La sombra se deslizó con lentitud, como si flotara, sin una forma definida, pero con la clara intención de estar allí. No era un reflejo, no era un truco de luces. Era algo tangible. Algo que sabía que lo estábamos viendo. Mi pareja jadeó y se aferró a mi brazo. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, mirando aquella silueta oscura al otro lado de la ventana del pasillo. En un instante, sin previo aviso, la sombra se desvaneció, evaporándose en la negrura de la noche. El silencio que quedó fue peor que los susurros. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones cortas, y mi piel estaba cubierta de un sudor frío. No podíamos seguir ignorándolo. Algo estaba en esa casa con nosotros. Algo que no pertenecía a este mundo. Y ahora, sabíamos que lo sabíamos. No podíamos seguir ignorándolo. Los susurros, los golpes, la sombra en el pasillo. Todo nos llevaba a la misma conclusión, algo estaba atrapado en esa casa con nosotros. Y ahora, lo sabíamos. Nos observaba, nos escuchaba, y con cada noche que pasaba, se hacía más fuerte. El aire en el apartamento estaba pesado, viciado con un olor extraño, como a madera húmeda y algo más, algo metálico, algo rancio. Mi pareja y yo nos miramos sin necesidad de hablar. Era un acuerdo tácito, no podíamos seguir allí sin descubrir qué estaba pasando. Con el corazón acelerado, comenzamos a revisar cada rincón del lugar. Empujamos muebles, revisamos detrás de los cuadros, buscamos cualquier indicio de que este apartamento guardara un secreto. Y entonces lo encontramos. Una grieta en la pared,
junto al armario, apenas visible entre las sombras del cuarto. Me acerqué con cautela, pasando los dedos sobre la superficie. Era una línea delgada, una separación en la pintura que no debería estar ahí. Con manos temblorosas, empujé. Y la pared cedió. Detrás de la delgada capa de yeso, había una puerta. Era baja y estrecha, casi como si no estuviera hecha para una persona de nuestro tamaño. La madera estaba oscura, envejecida, con marcas irregulares en la superficie. Pero lo más perturbador eran las inscripciones talladas alrededor del marco. No eran palabras comunes. Eran símbolos, marcas antiguas que parecían un lenguaje olvidado. Algunas líneas parecían dibujos rudimentarios, figuras encorvadas, manos levantadas en súplica. O en advertencia. Y las marcas de uñas. Decenas, cientos de arañazos cubrían la parte inferior de la puerta. Como si algo, o alguien, hubiera intentado salir desesperadamente. Mi pareja dejó escapar un jadeo ahogado, retrocediendo un paso. No la abras, susurró, con los ojos muy abiertos. Pero ya era demasiado tarde. Apenas toqué la manija, algo cambió en el ambiente. La temperatura descendió bruscamente, como si todo el calor hubiera sido arrancado de la habitación. Y entonces, la puerta del cuarto en el que dormíamos se cerró de golpe detrás de nosotros con un estruendo ensordecedor. Los susurros se convirtieron en gritos. Un alarido desgarrador llenó la casa, un coro de voces torturadas resonando en cada pared. No eran voces humanas. Eran rugidos de algo que había estado atrapado, algo que había estado esperando. Mi pareja gritó y me agarró del brazo con una fuerza brutal. El pánico nos invadió, nuestro instinto de supervivencia gritando en nuestras cabezas. No había tiempo para preguntas, no había tiempo para entender. Solo sabíamos una cosa. Teníamos que salir de ahí. Nos precipitamos hacia nuestras maletas, metiendo todo a trompicones, sin importar el desorden. Los gritos se intensificaron, como si la casa entera estuviera despertando. La luz parpadeó, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. Y en un último instante de terror puro, sentí que algo se movía detrás de nosotros. No miré. No me atreví. Corrimos hacia la puerta principal, luchando con la cerradura, sintiendo que en cualquier momento algo nos agarraría desde la oscuridad. Cuando finalmente logramos abrir, la humedad de la noche nos golpeó como una bocanada de aire fresco. Nos lanzamos fuera del apartamento, sin mirar atrás, sin detenernos hasta estar en la calle. El silencio de la ciudad nos envolvió como una burbuja irreal. Todo seguía como si nada hubiera pasado. Los autos pasaban a lo lejos, el murmullo de la gente flotaba en el aire. Pero dentro de ese edificio, en ese apartamento, sabíamos que algo seguía allí. Algo que no quería ser descubierto. Algo que nunca debió ser despertado. Nos alejamos sin volver la vista, con la certeza de que jamás regresaríamos a ese lugar. Y mientras nos perdíamos entre las luces de Guadalajara, solo una pregunta quedó clavada en mi mente, como un eco incesante en la distancia. Si alguien había intentado salir de detrás de esa puerta, ¿qué había logrado entrar? Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.